encontramos en una celebración pequeña en número, en medio de una iglesia grande. Una celebración pequeña en número que viene a ser signo de esa pequeña grey que apacienta al Señor. Esa pequeña grey que ha de ser la que sirva de levadura, la que sirva de fermento. Aquella grey que, como nos ha dicho la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, ha salido de las tinieblas para entrar en la luz maravillosa del Señor. Pero esa luz que no ha de guardarse para ella, sino que ha de ponerse en lo alto de un monte para que alumbre a todos los de casa. Para que además de ser levadura, alumbre a aquellos que contemplan al pueblo de Dios. Les alumbre y les haga proyectar también sus sombras para descubrirlas y destruirlas. Tenemos esta celebración en recuerdo de un acontecimiento histórico. Aquel 22 de octubre de 1882, en que después de más de 200 años en uso, este templo fue dedicado, fue consagrado a Dios. Nos podríamos preguntar qué sentido tiene consagrar algo que ya está dedicado al servicio divino. Y el sentido es un fuerte sentido teológico, un sentido cuasi sacramental. Hacer visible que lo sagrado se debe única y exclusivamente a Dios. Por eso digo que la celebración de la dedicación de la catedral, más que el recuerdo de un acontecimiento histórico, que lo es, nos hace caer en la cuenta de la importancia teológica, de la importancia eclesiológica, de la importancia sacramental que tiene la consagración. La consagración de un templo realizada ya desde antiguo. Hemos escuchado esa primera lectura del primer libro de los Reyes, cuando Salomón edifica el primer templo de Dios. El Antiguo Testamento nos hablará también de la dedicación del segundo templo después de la vuelta del destierro de Babilonia. Pero esa consagración de las piedras no es más que un signo, podríamos decir, que un monumento de esa consagración a ese otro tipo de piedras. Si en el mundo antiguo el templo era la morada de Dios, ahora la morada de Dios es la Iglesia, su pueblo santo. Esa Iglesia que de su reunión toma nombre el templo cristiano. Y así la Iglesia asamblea se confunde con la Iglesia edificio. Puede parecernos algo superfluo, y sin embargo no lo es. Donde están los cristianos, allí está la Iglesia. Donde están los cristianos, allí se edifica una iglesia. Y la muestra de la destrucción de los cristianos no es otra que la destrucción de las iglesias. Lo tenemos en acontecimientos relativamente recientes en la historia de Europa, en la historia de España. Lo tenemos en acontecimientos completamente recientes en la Iglesia del mundo. En aquellos cristianos perseguidos en Oriente Medio, en aquellos otros a los que en China se obliga a quitar las cruces de lo alto de los templos. Un templo, una iglesia, no es un edificio o una piedra más. Un templo
no es un aula cultural o un aula de convenciones. Es el lugar del culto a Dios. Es el lugar de la adoración, aunque ésta pueda ser hecha por cualquier cristiano en cualquier parte, en espíritu y verdad. Pero adquiere su verdadero sentido cuando se hace en la iglesia edificio por medio de la iglesia congregada. Por eso celebramos la dedicación de los templos. Por eso celebramos de un modo especial en la diócesis, no solo en la catedral, esta fiesta de la dedicación de la catedral. A ese significado teológico de la consagración se une el significado eclesiológico de la asamblea congregada en torno a aquel que es pastor de toda ella, que es pastor con mayúscula y del que los presbíteros no somos más que meros auxiliares, meros ayudantes. La Iglesia es verdadera Iglesia cuando se halla reunida en torno a su obispo, cuando alrededor del obispo se concentran los diferentes grados del ministerio ordenado, cuando se concentra la vida religiosa, cuando se concentra el pueblo de Dios unido para alabar al Señor en la plenitud de esos misterios. El arzobispo Sanz y Forés, cuando realiza la consagración de este templo, lo tenía muy claro. Él era un gran amante de la liturgia. Para él, la solemnidad de las ceremonias, los ritos que llevaba aparejada la dedicación de la catedral, hacían caer en la cuenta al pueblo cristiano que él también estaba consagrado. A nosotros venir a la iglesia, a nosotros venir a la catedral, especialmente en esos días solemnes de la Semana Santa, con la consagración del Crisma, de las ordenaciones sacerdotales, debe hacernos caer en la cuenta que esa consagración que se produce en esos ritos aislados nos recuerda nuestra propia consagración y sirve para nuestra consagración. Por medio del Crisma somos incorporados al pueblo de Dios en el bautismo. Por medio del Crisma somos consagrados al servicio de Dios en el ministerio ordenado para ofrecer ese culto que no es otro que el mismo culto de Jesucristo que se ha quedado entre nosotros por medio de la palabra y por medio de los sacramentos. Por eso, queridos hermanos, gocémonos en esta fiesta. Gocémonos en el recuerdo de esta dedicación, por tener este templo amplio, capaz, quizá un poco deteriorado, pero un templo en el que se refleja la unidad de la Iglesia toda. Esa Iglesia que Jesucristo nos ha dejado por medio del ministerio de los pastores, por medio del servicio de sus ministros, por medio de la alabanza de todo el pueblo santo de Dios.